vamos a dar comienzo entonces. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos a este webinar. Mi nombre es Sabina Salles, yo soy gerente de ventas en MED Oftalmología. Nosotros somos los distribuidores de LKC del Reteval en Argentina. Y hoy les quiero presentar este webinar que organizó LKC con nuestro speaker invitado del día de hoy, que es el doctor Mario Zanoli. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por estar acá. El doctor Mario Zanoli es un oftalmo pediatra y genetista ocular muy reconocido a nivel mundial. Él trabaja en Chile, en la Clínica Alemana de Santiago y en el Hospital de Niños Roberto del Río. Y hoy nos va a hablar acerca de su experiencia con el RG pediátrico sin sedación utilizando el sistema Reteval. Antes de comenzar, les quiero recordar que esto es una sesión en vivo, con lo cual van a tener la posibilidad todos los espectadores de realizar preguntas al doctor Zanoli, que las vamos a estar leyendo al final de la sesión, luego de la presentación, para que el doctor las pueda ir respondiendo. Acá simplemente les quiero mostrar brevemente cómo realizar las preguntas. La plataforma tiene una flechita naranja en donde ustedes van a poder abrir un panel de opciones. Dentro de ese panel hay una sección que dice preguntas y ahí simplemente deben tipear las preguntas que desean realizarle al doctor. Una vez que el doctor termine con su presentación, las vamos a estar leyendo como para abrir una discusión y que puedan sacarse todas sus dudas. Así que bueno, Mario, cuando quieras empezar con tu presentación, por favor, adelante y va a ser un placer escuchar. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Sabina, por la presentación. Quiero saludarlos a todos. Espero que estén bien en sus casas, con sus familias. Buenas tardes o buenas noches, según el uso horario en que se encuentren. Y básicamente agradecerles por estar acá en estos minutos compartiendo para discutir brevemente sobre la experiencia de electroretinograma pediátrico sin sedación usando el sistema Reteval. Para comenzar, algunos conceptos básicos que nos van a clarificar un poquito cómo funciona este dispositivo. El electroretinograma es un examen que mide las respuestas eléctricas de distintos tipos de células de la retina, incluyendo los fotorreceptores, que según el área retinal que está siendo testeada son los conos y los bastones, las células de la capa interna, que corresponde principalmente a las células bipolares y hemacrinas, y las células ganglionares, ya en la capa más interna, en respuesta a un estímulo luminoso. En la fotografía de la derecha, ustedes pueden ver una representación de un OCT, donde se hace una esquematización de la representación de estas células a distintas capas, donde las capas más externas están los fotorreceptores y si uno va hacia las capas más internas, el estímulo que llega, estimula los fotorreceptores, es transmitido a través de las células bipolares y finalmente la capa de células ganglionares, la capa de fibra y así transmitida a través del nervio óptico. Ya llevándolo a la onda del electroretinograma, viene el estímulo luminoso, estimula a la retina y esta onda ya empieza a poder ser representada en este gráfico que ustedes pueden ver a la derecha. La onda A, que corresponde a la función de los fotorreceptores, en este caso primariamente de los conos, es esa primera deflexión negativa que ven en la representación, donde el eje horizontal corresponde al tiempo y el eje vertical al voltaje. Luego, el estímulo viaja a través de las retinas en su capa interna y se representa en la onda B, que corresponde a la función de las células bipolares y básicamente transmite la señal de la retina interna. Y así la representación continúa y pueden verse otras ondas que tienen distintos usos a nivel de investigación y ahí se está haciendo avances a nivel clínico, pero básicamente de esta representación ustedes tienen que quedarse que las dos ondas principales son la onda A y la onda B, que corresponde a la función de los fotorreceptores o a la función de la retina interna, principalmente de las células
bipolares. Los protocolos que se utilizan en el electroretinograma más frecuente involucra, según la adaptación que uno coloque para el paciente, la representación que uno obtiene al momento de medir en el examen. Es así que este dispositivo a uno le permite hacer una medición tanto en adaptación a la luz, viendo la función de los conos, como adaptación de la oscuridad, viendo la función de los bastones y otro tipo de funciones que trae el dispositivo. No es el objetivo de esta presentación hablar específicamente de cada uno de ellos, pero sí uno puede quedarse con la idea de que existen distintos tipos de estimulación que son ISQEV compatibles y que en el fondo a uno le permite sacar las conclusiones. Si uno mira con detalle, puede ver, por ejemplo, que en este gráfico se observa una línea roja y una línea verde, que básicamente está mostrando dos mediciones que son muy comparables, hechas en el mismo paciente minutos después. Entonces, cada vez que uno haga la medición, va a obtener básicamente en las mismas condiciones una respuesta parecida, lo que le permite sacar las conclusiones de manera confiable. Cuando uno habla y piensa sobre las dificultades que uno tiene para obtener este examen, ya sea un electroretinograma o potencial evocado en oftalmología pediátrica, piensa en los problemas prácticos, las barreras que nosotros tenemos para hacer el examen, los problemas asociados a la sedación y el tiempo que esto ocupa. En las barreras principalmente es que el acceso que tenemos a este examen es bajo. Puede ser un examen que añade estrés tanto al paciente como al cuidador. Es de difícil interpretación y el electroretinograma clásico requiere una sala especial con personal muy entrenado y un espacio físico que permita hacer el examen con características especiales, que no siempre en todos lados se tiene. La sedación, independiente de los riesgos anestésicos, el cuidador no está presente en el test y además esta influye o puede influir en los resultados y ocupa tiempo, que puede ser 1 hora o 30 minutos extra tomando la dilatación, además del tiempo adicional que requiere la misma anestesia. Reteval tiene la característica que los electrodos son distintos, no son lentes de contacto, no son cables que van en contacto con la córnea, sino que son electrodos de piel. El dispositivo se coloca una vez que se conecta frente al ojo y se obtiene un reporte que, como pueden ver ahí, se ven una colorimetría que uno le permite, además de los intervalos de distribución, hacerse una idea bastante rápida de qué es lo que está observando. Ya viendo cada examen en detalle, uno revisa si está en un reporte de presentación fotópica o escotópica y qué tipo de curva está analizando. El examen, enfrentando un poco este esquema de barreras, el problema de sedación y el tiempo, es que es un examen contrario al electroretinograma clásico, que es portable. O sea, uno lo puede llevar a cualquier lugar físico del hospital, clínica, consulta o incluso la casa del paciente. Reduce el estrés por los electrodos. Son electrodos que son unos stickers que se colocan en la piel del paciente junto al ojo. Y como les mostré y como les voy a mostrar en algunos ejemplos, la interpretación es bastante amigable. En la mayoría de los casos no será necesario sedar al paciente y el tiempo que se necesita para hacer el examen puede ser muchísimo menor que el electroretinograma clásico, ya que el dispositivo ofrece dentro de sus opciones hacer el test sin midriasis y toma el tiempo que toma la adaptación según los protocolos ISQEV. Cuando uno compara en los distintos trabajos la confiabilidad de este dispositivo contra el electroretinograma clásico, uno ve que la precisión diagnóstica con su confiabilidad clínica, compliance y reproducibilidad es bastante buena, obteniéndose una sensibilidad de 1 y una especificidad de 0,82. Para los que no recuerdan, en el fondo, significa que la capacidad del examen para poder detectar los enfermos en los realmente enfermos es muy, muy alta y que su especificidad, al ser un poco más baja que la sensibilidad, significa que
los pacientes que podrían no tener una condición, va a detectar algunas cosas, pero que uno siempre tiene que verlo en el contexto del paciente. Nunca los exámenes son aislados de los pacientes. Entonces, ahí uno va a hacer la interpretación ya más fina cuando tiene la historia del paciente y hace el protocolo con sus distintas alternativas. Otra de las cosas que tiene y que uno tiene que preguntarse es que los electrodos de piel, por definición, van a medir una amplitud, un voltaje menor. Y cuando se hizo esta comparación contra el sensor clásico del electroretinograma, que es el sensor DTL, se detecta que la eh, forma de la onda es bastante similar y que una vez que uno la normaliza matemáticamente, no se pierde esta morfología, sino que sigue siendo igual de confiable. Cuando uno se pregunta entonces cuáles son los pacientes que uno puede usarlo, es básicamente un examen complementario que cuando uno tiene una pregunta clínica, uno puede complementar en distintos tipos de pacientes, pacientes con nistagmo, glaucoma, enfermedades retinales de origen genético, tales como ceguera nocturna, amaurosis congénita de Leber, acromatopsia, o algunos otros cuadros que muchas veces requieren exámenes complementarios, como pérdida de visión no explicada, hay algunos reportes en retinopatía del prematuro o muchas veces para objetivar que esté la presencia de función visual. Entonces, básicamente cuando tiene un paciente en la oficina, un paciente de verdad, uno le pide a este examen si es normal versus anormal, que es lo más básico. Que muchas veces uno puede decir, pucha, están las dificultades de tomar el examen o no me parece tan confiable, pero cuando uno pesquisa una onda plana versus una onda que tiene la morfología normal, uno dice, ya, puede que no haya sido perfecto la cooperación, pero ya partimos con información muy valiosa porque si cumple ciertos niveles de confiabilidad, uno ya puede hacer esa disquisición entre normal y anormal. Y ya hilando más fino está el tema que les mencioné de adaptación luz-oscuridad, viendo básicamente la respuesta al estímulo que representa la función de los conos y los bastones, un análisis específico si es que está viendo ya la función de fotorreceptores o de las capas internas de la retina y que le permite hacer un seguimiento, ya sea porque quieren mejorar la confiabilidad del examen o porque le parece que el cuadro clínico que está viendo podría tener algún grado de progresión. Entonces, ya yendo a algunos casos más específicos, por ejemplo, este paciente de 9 años que fue catalogado de pérdida de visión funcional, pero los padres querían básicamente una confirmación más objetiva de su mala visión. Como pueden ver, la fotografía de fondo de ojo y el OCT se ven básicamente normales. Y en este caso, a pesar de que la paciente aseguraba tener mala visión, el electroretinograma mostró una función tanto de conos y bastones completamente normal. ¿Ya? No vamos a entrar en detalle en el examen neurooftalmológico, pero con esto uno tiene un elemento más dentro del diagnóstico de pérdida de visión funcional que le permite confirmar el diagnóstico. Entonces, con una clínica compatible y una demostración de la integridad anatómico-funcional, uno puede tener más argumentos para poder apoyar a estos pacientes. Acá otro caso, un caso de una paciente de 14 meses de edad que frente a malas respuestas visuales, pero sin nistagmus, donde se dieron múltiples diagnósticos, algunos de ustedes van a poder distinguir en esta fotografía de fondo de ojo alteraciones que conocen bastante bien, como cambios del calibre vascular, alteraciones papilares, estas alteraciones pigmentarias paravenosas con los clamps maculares, y que uno ya le sugiere una causa genética. Pero particularmente en este caso, como no tenían nistagmus, llegaron un poco más tarde al diagnóstico. Y en este caso de distrofia retinal de inicio temprano, podemos ver cómo tenemos una morfología aplanada, tanto en el ojo derecho como izquierdo. Aquí tenemos la adaptación a la oscuridad,
la adaptación también a la oscuridad, y acá en la adaptación a la luz la misma respuesta, donde pueden ver una morfología reproducible, o sea, ahí se tomó 2 veces para demostrar que es siempre el mismo resultado, y pueden ver tanto en la curva A, B de ojo derecho e izquierdo, una respuesta muy pobre con alteración severa de el voltaje, y también un retardo en el tiempo implícito de la curva. Aquí tenemos un tercer caso, un paciente de 4 años con nistagmo en estudio, que en su primera toma de visión confiable tuvo una agudeza visual mejor corregida de 0,3, con un defecto refractivo no alto, de un astigmatismo cercano a 2, y que el OCT era normal. Sin embargo, había que continuar con el estudio por la presentación clínica, agudeza visual que no mejoraba, el mismo nistagmo, y que esto demostró una alteración tanto en la adaptación a la oscuridad como en la adaptación a la luz, donde ustedes pueden ver que hay valores que están alterados, tanto en la curva B y la curva A de ambos ojos. No vamos a entrar en detalles, pero estos son argumentos que uno le permite colocarlo en el contexto clínico y decidir, por ejemplo, avanzar en el estudio genético, o decidir contener esto y repetir exámenes según evolución. Entonces, en resumen, ¿cuándo uno puede usar esta herramienta? Cuando hay mala visión en estudio, nictalopia, nistagmus, alteraciones compatibles en el examen clínico. El test ofrece muchas opciones, y ahí uno, en la medida de que va teniendo experiencia con el equipo, puede diferenciarlas y hacer protocolos completos o separarlos según lo que quiera buscar o según la colaboración del paciente, como son la función de los conos, la función de los bastones, los potenciales bocados, sabiendo que sus ventajas es que es portable, de uso rápido, es fácil e intuitivo. El display que trae la máquina, en pocos minutos uno rápidamente se familiariza, y esto, el uso de los electrodos de piel y su sistema de conos sin midriasis, permite tomar decisiones personalizadas para cada paciente. Y en este mismo contexto, uno se da cuenta que se integra fácilmente a la rutina de la oficina. No requiere una habitación sofisticada, un personal especializado, sino que con poco entrenamiento y con un uso habitual, uno se acostumbra rápidamente al equipo y puede hacerse estas preguntas frente a los pacientes concretos. Así que si hay preguntas o tienen alguna duda, estoy a disposición para contestar. Sabina. Buenísimo. Muchas gracias, Mario. Muy, muy clara la presentación, muy buena, la verdad. Bueno, quería recordarles de vuelta a los asistentes que pueden realizar preguntas en el chat. Ya tenemos algunas, simplemente las pueden tipear en la sección que dice preguntas. Así que bueno, Mario, te voy a ir pasando algunas de las preguntas que tenemos. Por ejemplo, hay una pregunta que dice, ¿recomendarías dilatar la pupila en niños? ¿En qué porcentaje de casos dilatas? Esa es una muy buena pregunta. Conceptualmente, la dilatación de la pupila, al abrir más la superficie en la cual entra el estímulo, permite que una mayor área retinal tenga una estimulación, y por lo tanto la amplitud que uno está recibiendo para poder medir mejoraría. Sin embargo, también uno, en la medida de que va aplicando el examen, también tiene que recordar que hay algunos niños que al dilatarles las pupilas lo sienten como un elemento disuasivo, o sea, casi como una agresión. Entonces, uno debería ir viendo paciente a paciente en qué niños uno, al colocar la dilatación, va a hacer más dificultoso la toma del examen, versus usar los protocolos que trae el Reteval para poder hacer el examen sin dilatación.
Entonces, si es que uno tiene un paciente, para resumir mejor y más claro, muy cooperador, que entiende bien, que en general sobre los 4 años ya se logra bastante aceptable esto, uno puede dilatar al paciente sin mayor problema, esperar que se cumpla la dilatación y 30 minutos después empezar a hacer el examen. En cambio, si uno tiene un paciente de 2 años que entra con mucho miedo a la consulta, uno puede saltarse la dilatación e intentar usar los protocolos Troland, que son con aquellos que se puede hacer con la pupila sin dilatar, y basta con que haya una pequeña fijación para que el paciente en un corto periodo de tiempo, algunos segundos, uno pueda hacer la medición. Perfecto, buenísimo, muy claro. Hay otra pregunta que dice, ¿en qué casos recomendarías pasar a otros test de electrofisiología como el ERG multifocal o los patrones? El, a ver, el electroretinograma multifocal, a diferencia del electroretinograma de campo completo, es un examen muy específico, pero no sé si alguno de los colegas que está aquí presente se lo ha hecho. Una de las cosas que se necesita para poder hacer el examen es una gran colaboración porque es muy incómodo por el tema del lente de contacto y por los estímulos. Entonces, en niños pequeños es prácticamente imposible hacerlo o ofrecerlo. Y básicamente lo que busca ese examen es buscar daño mucho más precoz que el que se puede detectar con un electroretinograma de campo completo. Entonces, si uno estuviera empecinado en intentar descubrir ese daño precoz y sabe que es un paciente grande, 7, 8 o incluso 10 años, que sea muy cooperador, ahí uno puede intentarlo cuando quiere e ir a buscar un daño mucho más precoz. Pero si no, uno siempre puede intentar hacer la electrofisiología con Reteval antes, porque hay protocolos que aíslan y amplifican la respuesta de los conos y va a obtener exactamente o sea, va a obtener una respuesta que si ya está alterada, va a estar alterado el electroretinograma multifocal. Respecto a los otros tipos de electroretinograma, eh, hay algunas condiciones específicas que también pueden presentar alteraciones más precoces, como las NR2-E3-patías, donde uno puede, cuando la sospecha, pedir ese examen, pero estamos hablando de casos donde la electrofisiología con Reteval sale normal y uno tiene un alto grado de sospecha todavía que puede hacer ese tipo de examen. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es ¿cuál es la edad mínima de un paciente para realizar el test? ¿A partir de qué edad se puede utilizar este dispositivo? Fisiológicamente se necesita fijación y sabemos que los pacientes empiezan a tener esta habilidad, por decirlo así, desde el tercer, cuarto, quinto, sexto mes, ya dependiendo mucho del background del paciente. Pero si es que uno ve que el paciente tiene fijación, ya puede intentar hacer el examen. Yo lo más pequeño que recuerdo que hemos hecho es de 5 meses. Y que fue confiable. Como les expliqué, uno no siempre tiene que tener todas las mediciones de manera perfecta, pero había una alta sospecha de una amaurosis congénita de Leber y uno tomó el examen y sale el electroretinograma plano con altos niveles de confiabilidad. Entonces ahí uno tiene un argumento muy potente dentro de un contexto clínico para poder apoyar el diagnóstico. Muy bien. Otra pregunta que surge, que creo que tiene que ver con la anterior de los otros tests que se pueden hacer, es si este equipo sustituye a los equipos convencionales, como por ejemplo el Retimax. No lo sustituye. Uno siempre tiene que acordarse que es un dispositivo más en el sentido de que los equipos de electrofisiología hacen lo que hacen. No es que uno tenga que dejar de usar ese tipo de dispositivo, pero si es que uno no tiene a mano o está pensando en empezar con electrofisiología en un servicio,
grandes hospitales como el Bascom Palmer en Estados Unidos tienen harta experiencia con el equipo y aporta. O sea, uno tiene que acordarse que los exámenes aportan información dentro de un contexto clínico, pero no es que uno reinvente la rueda, sino que va haciendo que se añadan pequeños elementos que hacen que la compliance al examen mejore. Si es que uno lo analiza específicamente en un segmento pediátrico pequeño, obvio que aporta más porque la compliance aumenta en ese grupo de pacientes por las razones que mencioné, pero uno tiene que entender que finalmente ambos equipos realizan el mismo examen en condiciones distintas, pero que hacen lo que hacen. Perfecto. Otra pregunta, ¿tenés experiencia en pacientes con retinopatía del prematuro? A ver, trabajo con retinopatía del prematuro, pero no lo hemos aplicado en pacientes con retinopatía del prematuro. Yo creo que es una línea de investigación interesante, pero como toda línea de investigación requiere una buena pregunta clínica. Y si bien la literatura hay elementos que uno puede sugerir para hacer estudios en esos pacientes y después hacerle aplicación clínica, yo personalmente no he usado el Reteval en ese tipo de pacientes. Muy bien, después hay otra pregunta que dice si hay algún protocolo para utilizarlo en miopía, en detección temprana o seguimiento, dada la situación de la epidemia mundial que hay de miopía en niños. Yo diría que no, pero dentro de mi ignorancia, o sea, tendría que investigar el tema si es que algún colega ha sugerido algún fundamento fisiológico para hacer electrofisiología y que tenga confiabilidad para seguimiento o predicción de progresión de miopía. Pero si me hacen pensar bien rápido, yo diría inicialmente que no. Bien, después hay otra pregunta si es necesario calibrar el equipo, hacer alguna especie de curva de normalidad para utilizarlo. No es necesario. El equipo viene calibrado, como les mostré, es solamente la instalación de los electrodos de piel. Lo que uno puede encontrarse, así como problema práctico, es que si no hace la preparación previa adecuada, que es pedirle a los pacientes que no vengan con cremas en la cara, que no se pongan bloqueador solar, y no hace la limpieza que sugiere el equipo, que hay que limpiar con un gel especial de conducción, o sea, limpiar primero y después aplicar el gel de conducción, podría haber ruido e interferencia en la lectura, pero si uno aplica el protocolo como corresponde de que no vengan con cremas en la superficie de la piel y aplica la limpieza y el gel, en general no es problema y eso toma menos de 30 segundos. Muy bien, después hay otra pregunta que dice si podés ampliar un poco más acerca de la curva A y B. Ampliar en qué sentido. Así, en los fundamentos fisiológicos, creo que lo mencionamos en las primeras diapositivas. Eh, Sí, quizás si podés volver a repetirlo, porque por ahí es un tema que algunos no lo tienen tan presente en la práctica diaria, los que no están usando esta tecnología más que nada. sí, yo no sé si están viendo mi pantalla. Me parece que ven la mía. No sé Ya, si no sé, cambiar. ¿podemos volver a mi pantalla? Can we return to my, can I be the presenter? Si querés, ahí sí se ve la pantalla, sí. Perfecto. Sí. Entonces, aquí repitiendo un poco, déjame volver acá. La onda A
recordar que es la primera deflexión negativa y que corresponde a la función de los fotorreceptores. Y según el tipo de adaptación que uno esté realizando, si es luz o oscuridad, va a ser primariamente conos o bastones. Y que la onda B corresponde a la función de las células bipolares y que representaría la función de las capas internas de la retina y que corresponde a esta gran onda positiva que sigue a la onda A. Y después están las otras ondas que mencioné, que pueden tener una aplicación en investigación y posiblemente después en clínica, pero actualmente para hacer la medición en los pacientes del día a día, uno trabaja principalmente con estas dos ondas. Y después uno en el reporte lo que puede ver es eso, donde la curva A que representa la función de los fotorreceptores y la curva B que representa la función de la retina interna, principalmente las células bipolares, tiene sus valores normales, ya sea en la parte numérica y colorimetría, tanto para el voltaje como el tiempo implícito de estas dos variables. No sé si la persona que hizo la pregunta quiere saber un poco más de eso, pero creo que con eso se contesta bien. Si cualquier cosa pueden volver a tipearlo y lo leemos, no hay problema. Tenemos otra pregunta que dice si a los niños con algún síndrome se les puede realizar el test. Sí, la palabra lo sindromático en general es demasiado amplio y ya va a depender un poquitito depende principalmente de la fijación del paciente. O sea, si uno tiene un trastorno del espectro autista que tiene un alto nivel de alteración sensorial y que no tolera que ni siquiera uno se lo acerque, es bien improbable que uno clínicamente lo pueda hacer. Algunos pacientes con X frágil también caen dentro de ese espectro, o genopatías, ya sea por cromosomopatías o alteraciones mendelianas de un solo gen, ya depende un poquitito de la fijación, pero no tiene que ver con lo sindromático o lo no sindromático. Hay que recordar que actualmente la genética moderna le asigna nombres para poder estar hablando el mismo idioma, pero que cada síndrome tiene un espectro de presentación que es muy, muy amplio y que en el fondo no es lo mismo tener o sea, un paciente puede tener el mismo diagnóstico, pero tener un nivel de colaboración o de gravedad de la enfermedad muy distinto entre paciente y paciente. Así que el problema no es el síndrome, sino que es la fijación. Si se logra tener una fijación pupilar dentro de los pocos segundos que toma el test, se puede intentar. Bien, buenísimo. Otra consulta que hay es si el equipo puede conectarse a algún tipo de historia clínica electrónica o cómo se hace para obtener la información. El equipo viene con una base. Déjame ver si lo tengo acá. Viene con esta base y que esa base viene con un USB y este USB se conecta al computador y tal como si uno viera un pendrive, básicamente abre una carpeta y el reporte está listo. Eso toma menos de 15 segundos. Obviamente que la interpretación final de eso uno la tiene que hacer y la puede presentar en un informe personalizado del centro donde uno trabaja para dar una explicación electrofisiológica de lo que está viendo. La interpretación depende del clínico, no del examen. Bien, bueno, y en base a eso también hay otra pregunta de cómo crees vos que es la curva de aprendizaje para este dispositivo, para alguien que nunca realizó estos tests. ¿Es algo difícil? ¿Toma tiempo?
No, la verdad es que yo creo que si uno tiene un volumen adecuado de pacientes, en pocas semanas uno se da cuenta de cómo funciona el equipo, porque es realmente muy intuitivo. El, el- y de ahí viene solamente la experiencia de empezar a utilizarlo. Y básicamente después las preguntas que uno se puede hacer es si necesita protocolos más específicos. Si uno analiza el menú de protocolos, viene una gran cantidad de protocolos, pero yo diría que la inmensa mayoría de los pacientes uno lo puede hacer usando 3 o 4 protocolos que están dentro de los recomendados por el mismo equipo. Pero si uno busca y ya tiene un paciente particular y quiere aplicar algo muy específico, puede buscarlo y aplicarlo en ese paciente. Eso quizás tome un poco más de tiempo o el apoyo de colegas con más experiencia, pero respondiendo bien la pregunta, la curva de aprendizaje es rápida. Bien, buenísimo. Bueno, muy interesante. Estamos ya cumpliendo el tiempo del webinar, así que vamos a tener que cortar. Quería agradecerte, Mario, muchas gracias por la presentación y por las respuestas. Realmente creo que es de mucha utilidad para todos los asistentes. Gracias también a todos los que participaron y por todas las preguntas muy interesantes que pusieron en el chat. Espero que este curso les haya servido a todos, tanto a los que están utilizando esta tecnología como para poder implementarla con mayor frecuencia, y a los que todavía no lo hacen para que lo puedan empezar a incorporar en su práctica clínica y obtener estos resultados y sumarlos para obtener un mejor diagnóstico. Cualquier consulta que tengan se pueden contactar, por supuesto, directamente con la empresa, con LKC o con sus distribuidores locales, para que los ayudemos en lo que necesiten. Así que bueno, muchísimas gracias, Mario. Realmente muy buena la presentación. Un gusto tenerte con nosotros. Gracias, Sabina.